La nueva casa de mi hija, un sueño por el que había trabajado durante años, fue destrozada al instante por su marido y su suegra. Sus crueles palabras hirieron profundamente, despreciando todo el esfuerzo que había invertido en ella. Le entregué las llaves a Sara, con un nudo en el estómago, sabiendo que esto era solo el principio. Me preocupaba por ella, viendo cómo se apagaba su alegría. Esta es la historia de lo que sucedió después. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde me escuchas. David Miller firmó el último documento, con la mano firme a pesar del temblor de anticipación que sentía en el pecho. La notaria, una joven con el ceño fruncido permanentemente, selló los papeles con eficiencia y los deslizó sobre el escritorio pulido. «Es suyo, señor Miller», anunció con una sonrisa ensayada. «La escritura queda oficialmente transferida». Asintió, sintiendo un profundo alivio, seguido rápidamente por una oleada de orgullo paternal. Esta casa, este momento, era la culminación de años de silenciosa determinación. Un sueño que había alimentado para su hija, Sara, desde que era pequeña, cuando dibujaba mansiones fantásticas con crayones en trozos de papel. Ella siempre había imaginado un hogar lleno de luz, con amplios ventanales que invitaban al sol a entrar, y un jardín donde las rosas pudieran trepar y florecer, desafiando con vitalidad el invierno. Justo cuando iba a recoger el paquete de documentos, le vibró el teléfono. Era Sara. Contestó con una amplia sonrisa, esperando escuchar su entusiasmo. Pero su voz, cuando por fin la oyó, era débil, apenas un susurro. «Papá», empezó, con vacilación. «Ethan dice que la casa no es lo que esperaba». La sonrisa de David se desvaneció. ¿Esperado? ¿Qué podía significar eso? Antes de que pudiera preguntar, oyó una voz apagada y desdeñosa al fondo, inconfundiblemente la de Ethan. «No es mi estilo, Sara. Ya lo sabes». Las palabras estaban impregnadas de una burla de superioridad, una crueldad casual que heló la sangre de David. Se apoyó en el escritorio del notario, olvidando por un instante las formalidades. La casa, una moderna vivienda de 2 plantas en un tranquilo barrio de Stamford, había sido elegida teniendo en mente los sueños de infancia de Sara. Grandes ventanales, una distribución espaciosa y un jardín generoso que prácticamente rogaba por un huerto. Había estudiado planos con detenimiento, consultado con arquitectos y hecho enormes sacrificios para que fuera perfecta. Recordaba las largas tardes que pasó revisando anuncios, las incontables jornadas de puertas abiertas, todo culminando en esta propiedad en particular. Le había parecido el destino. La notaria se aclaró la garganta, arqueando levemente una ceja, observando el repentino cambio de actitud de David. Él la ignoró, absorto en la voz temblorosa de Sara, en la silenciosa desesperación que denotaba. Había vendido la mitad de su empresa de ingeniería, una compañía que había construido desde cero para poder costear este regalo. No era solo una casa, era una muestra de su amor, un pilar para su futuro. Quería que ella tuviera un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera prosperar de verdad. Quería que fuera feliz, genuinamente feliz, sin complicaciones. Una hora después, frente a la elegante fachada gris de la nueva casa, David sostenía el pesado juego de llaves en la palma de la mano. Sara estaba frente a él, con los hombros ligeramente encorvados y un leve temblor, casi imperceptible, en las manos. «Ahora es tuyo, cariño», dijo, con la voz más suave de lo que pretendía, la alegría que había anticipado amortiguada por el eco persistente de las palabras de Ethan. Le entregó las llaves. Sus dedos, generalmente tan ágiles y expresivos, se curvaron lentamente a su alrededor, como si fueran de cristal frágil en lugar de metal sólido. Su sonrisa era tenue, un vestigio de la radiante sonrisa que recordaba de su infancia. Sus ojos, generalmente tan brillantes y llenos de vida, se desviaron nerviosamente hacia la entrada, donde la gran camioneta de Ethan estaba estacionada, con el maletero abierto de par en par, rebosante de cajas. Era una escena caótica, un marcado contraste con la serena dignidad de la casa. En ese preciso instante, una voz aguda e imperiosa resonó en el aire de la tarde desde el interior, a través de la puerta principal abierta. «Esta cocina es demasiado pequeña. De verdad, Sara, ¿acaso viste este lugar?» Era Victoria, la madre de Ethan, con un tono cargado de desdén.
Sus palabras impactaron a David como un golpe físico, un insulto directo dirigido no solo a la casa, sino también al criterio de Sara y a sus esfuerzos. La pintura apenas se había secado, y las críticas ya se lanzaban sin miramientos ni disculpas. Un nudo frío y pesado se le formó en el estómago a David. Quería irrumpir, exigir respeto, defender a su hija y su regalo. Pero sabía que no debía. Sabía que intervenir ahora solo empeoraría las cosas, haciendo que la situación de Sara fuera aún más incómoda. Ahora era su casa, y ella tenía que arreglárselas. Simplemente le apretó la mano a Sara, una promesa silenciosa de apoyo, y se dio la vuelta para irse. Sabía, con una inquietante certeza, que los problemas no habían hecho más que empezar. Mientras se alejaba en coche, viendo cómo las elegantes líneas de la casa se perdían en el retrovisor, imaginó a Sara dentro. La vio esforzándose desesperadamente por complacer a Ethan y Victoria, con los hombros encogidos ante sus implacables críticas. La imaginó intentando justificar sus decisiones, explicar los detalles que le gustaban, solo para recibir gestos desdeñosos o comentarios hirientes. Su mente divagó hacia los planes llenos de esperanza que Sara tenía para esa casa. Había hablado de plantar rosales trepadores junto al porche, de organizar cenas los domingos, donde el aroma del pollo asado se mezclaría con las risas. Imaginaba veladas acogedoras junto a la chimenea, mañanas tranquilas leyendo en el estudio bañado por el sol, un refugio donde pudiera ser ella misma. Ahora, esas brillantes visiones parecían desvanecerse, eclipsadas por la realidad de la presencia de Ethan y Victoria. No se trataba solo de la casa, se dio cuenta David con un dolor punzante. Se trataba del espíritu de Sara. En los últimos años, desde su matrimonio con Ethan, había visto cómo su chispa se apagaba. La chica vibrante y segura de sí misma que había criado se había ido apagando poco a poco, reemplazada por una versión más apagada y ansiosa. Había esperado que esta casa reavivara esa chispa, un nuevo comienzo donde pudiera recuperar su alegría. Pero parecía que Ethan y Victoria estaban decididos a sofocarla antes, incluso de que tuviera la oportunidad de encenderse. Más tarde esa noche, mientras estaba sentado en la tranquilidad de su sala, agobiado por la preocupación, su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Sara. ¿Puedes llamar más tarde? Todo está muy ajetreado. Él respondió con un simple, «Claro, cariño, llama cuando puedas». Pero su preocupación, lejos de disminuir, se intensificó. Esa noche, la pequeña cabaña de David parecía enorme y vacía. Caminaba de un lado a otro sobre la alfombra gastada de la sala. El aroma familiar a libros viejos y té recién hecho no lograba calmar su mente inquieta. El teléfono había vibrado intermitentemente. Cada vez una nueva llamada de Sara, cuya voz se volvía cada vez más tensa, y la angustia subyacente se intensificaba con cada conversación en voz baja. Podía oír fragmentos de otras voces de fondo, agudas y exigentes, y luego los intentos de Sara por apaciguarlo, explicarle, disculparse. Victoria, la madre de Ethan, claramente estaba en el centro de la atención. David podía imaginársela, regia y desdeñosa, diseccionando cada detalle de la casa. Sara le había contado sobre las implacables críticas de su suegra, que iban desde las horribles cortinas que David había elegido cuidadosamente para que combinaran con el gusto de Sara, hasta el abrumador olor a pintura fresca que se suponía que debía ser un aroma acogedor. Nada estaba bien. Las lámparas eran demasiado modernas, el suelo crujía demasiado. El jardín, con el que Sara había soñado, era solo un pedazo de tierra. Incluso la forma en que el sol de la tarde entraba oblicuamente por las ventanas de la sala se consideraba inaceptable. La hermana de Ethan, Clara, llegó poco después, sumándose al coro de quejas. «De verdad, Sara, ¿cómo pudiste dejar que David eligiera esto? Es tan soso». Sus palabras eran como un eco más suave de las de Victoria, pero no menos punzantes. Mientras tanto, David imaginaba al padre de Ethan, un hombre perpetuamente silencioso, sentado en el sofá nuevo, ajeno a la batalla emocional, bebiendo tranquilamente una lata de cerveza, un observador impasible de cómo su esposa e hija destrozaban la alegría de Sara. Entonces se oyó la voz de Ethan, que se abrió paso entre el ruido de fondo de una de las llamadas de Sara, con un tono familiar y burlón. «Cuidado, Sara, no rompas mis cosas». David se estremeció.
imaginando la escena. Sara, tal vez intentando llevar una caja de porcelana delicada a la cocina, con las manos temblando sin duda por la mudanza y el acoso implacable de sus suegros. Vio su sonrisa forzada, una máscara para ocultar el creciente pánico en sus ojos, intentando fingir que las palabras posesivas de Ethan eran solo una broma. Su imaginación, alimentada por el miedo, evocó una escena vívida. Vio a Sara, moviéndose por su nueva casa como un fantasma, llevando bandejas de agua, ofreciendo bocadillos, con movimientos cuidadosos, casi deferentes. Estaba seguro de que sus manos temblaban imperceptiblemente al ofrecerle un plato de sándwiches recién hechos a Victoria, quien probablemente los rechazaría con un gesto desdeñoso de la muñeca. «No tenemos hambre, Sara», pudo oír decir a Victoria, con voz cortante y cargada de desaprobación implícita. «Este lugar necesita reformas, reformas importantes. Todavía no es nuestro». La palabra «nuestro» impactó a David con la fuerza de un golpe físico. ¿Nuestro? La escritura, el documento oficial y legal que reposaba pulcramente en una carpeta sobre su mesa de centro, indicaba claramente el nombre de Sara y solo el suyo, como única propietaria. Él se había asegurado de ello. Se había esmerado al máximo para garantizar que esta casa fuera suya. Suyo, un santuario para ella, un lugar donde se sentiría segura y querida. Oír a Victoria reclamarlo, aunque fuera implícitamente, como perteneciente a su familia, a Ethan, era una usurpación indignante. Un recuerdo afloró, nítido y claro, de cuando Sara tenía 10 años. Lo estaba ayudando a poner la mesa, y un delicado vaso se le escapó de las manos, haciéndose añicos contra el suelo de baldosas. Su rostro se contrajo, y las lágrimas brotaron de sus ojos no por el susto del ruido, sino por el miedo a decepcionarlo. Él se arrodilló, la abrazó con fuerza y le susurró: «Es solo un vaso, cariño. Lo que importa eres tú, siempre». Recordó el alivio inmediato en sus ojos, la rápida reaparición de su radiante sonrisa. Haría cualquier cosa por volver a ver esa sonrisa, libre de preocupaciones. Ahora, David imaginaba algo rompiéndose en la casa, algo precioso, pero no un objeto físico. Visualizaba el espíritu de Sara, esa chispa brillante y resistente que tanto apreciaba, quebrándose lentamente bajo el peso de su desdén. No podía soportarlo. Cogió el móvil, con el pulgar sobre el contacto de Sara. Necesitaba oír su voz, oírla de verdad, no a través del ruido estático de una llamada apresurada. Marcó. Sara contestó al tercer timbre, con voz tensa. «Papá, ahora no estoy bien». Apenas terminó de hablar cuando oyó la voz de Victoria de fondo, ahora más fuerte, exigiendo: «Sara, ¿dónde están las toallas? Tenemos que lavarnos antes de tocar nada más». Entonces, inconfundiblemente, llegó la risa cruel y aguda de Ethan, desdeñosa y burlona. Le destrozó el corazón a David. «¿Todo bien?», preguntó David, con la voz tensa por la ira contenida. Sabía que no lo estaba. Podía oír la súplica desesperada en el silencio de Sara, la emoción cruda que intentaba ocultar. «Está bien», susurró, con la mentira reflejada en su voz frágil. «Te llamo mañana, ¿de acuerdo?». Y entonces, con un clic seco, la línea se cortó. David se quedó paralizado en medio de la sala, con el auricular pegado a la oreja durante un largo rato. Vio a Sara con toda claridad, sola en su nueva casa, rodeada por la familia de su marido, pero completamente aislada. Era un fantasma en su propia casa. Su presencia solo se reconocía cuando había que hacer alguna tarea o lanzar alguna crítica. La ira, ardiente y feroz, se encendió en su interior, un infierno de furia protectora. Pero tan rápido como surgió, fue reemplazada por una fría y firme determinación. Les borraría esas sonrisas de satisfacción de la cara. No permitiría que le hicieran daño a su hija, no en su propia casa. A la mañana siguiente, llegó la llamada que David había estado temiendo, pero a la vez esperando con ansias. La voz de Sara era débil, quebradiza, apenas audible entre sus sollozos. «Papá», logró decir, y esa sola palabra se rompió en un nuevo torrente de lágrimas. «No puedo más. Simplemente no puedo». Cada palabra era como un fragmento de cristal que le atravesaba el corazón a David. «Me tratan como si no fuera nada», susurró, con la voz entrecortada por la falta de aire, sobre la interminable pila de platos en el fregadero
la insistencia de Victoria en usar cada utensilio de cocina para una elaborada e improvisada cena de inauguración que Sara debía preparar sola. Relató el flujo constante de órdenes. Sara, trae esto. Sara, limpia aquello. Sara, ¿por qué no está listo esto? La lengua afilada de Victoria, explicó, había encontrado nuevos blancos en cada rincón de la casa, en cada decisión que Sara había tomado, en cada objeto que poseía. Ethan, mientras tanto, se había mantenido al margen, interviniendo ocasionalmente con un comentario sarcástico o una risa desdeñosa que sonaba como una bofetada. La rabia de David, que había estado latente desde el día anterior, estalló. «Cariño», rugió con una voz ronca y gutural, que lo sorprendió incluso a él mismo. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué permitiste que te trataran así?» Sintió una culpa desgarradora, una profunda sensación de fracaso por no haberla protegido, por no haber comprendido la magnitud de su sufrimiento. Sabía que algo andaba mal, pero la crueldad que ella describía superaba con creces sus peores pesadillas. «Por favor, papá», sollozó Sara, con la voz teñida de un nuevo ataque de pánico. «Por favor, no vengas. Solo empeorará las cosas. Ya sabes cómo se pone Victoria. Me hará la vida imposible». David cerró los ojos, respiró hondo y lentamente, transformando la ira ardiente en una fría y firme resolución. Su voz, cuando volvió a hablar, era firme, desprovista de la furia anterior, pero impregnada de una determinación inquebrantable. «Lo arreglaré, Sara. Te lo prometo. Lo arreglaré». Sus palabras no eran una súplica ni una sugerencia. Eran una declaración. Un recuerdo olvidado resurgió, nítido e inoportuno, de hacía 2 décadas. La traición de un socio de confianza, un hombre al que David consideraba un amigo, que casi arruina su empresa con engaños y avaricia. Aquella experiencia lo endureció, enseñándole que no todo el mundo merece confianza, que a veces la única manera de proteger lo que es tuyo es luchar, sin descanso y con estrategia. Aprendió a ser implacable cuando era necesario, a anticiparse a los movimientos, a comprender la verdadera naturaleza de la ambición egoísta. Creía haber superado esa necesidad de estar alerta, sobre todo en lo que respecta al matrimonio de su propia hija. Ahora comprendía, con una claridad desgarradora, que ya le había fallado a Sara una vez al confiar en Ethan. Se había dejado engañar por la fachada de un esposo amoroso, a pesar de las sutiles señales de alerta que había notado. Había ignorado las pequeñas pullas, los leves desplantes, el paulatino apagado espíritu de Sara. No volvería a cometer ese error. No con su felicidad, y mucho menos con su hogar. Volvió a pasearse por su pequeña sala de estar. El crujido de las tablas del suelo contrastaba con el torbellino de pensamientos en su mente. Reconoció las incesantes órdenes de Victoria, su tono imperioso, la burla casual de Ethan, los comentarios condescendientes de su hermana. No se limitaban a criticar, afirmaban su dominio. Actuaban como si la casa les perteneciera, como si las llaves que le había entregado a Sara el día anterior fueran una mera formalidad, y la verdadera propiedad les perteneciera a ellos. Y lo que era aún más escalofriante, actuaban como si Sara misma les perteneciera. Su tiempo, su energía, su propia esencia. Su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Sara, radiante, aferrada a las llaves de su primer apartamento tras la universidad, con los ojos brillantes de una alegría independiente. El contraste con la voz quebrada que acababa de oír era insoportable. Recordó el orgullo silencioso en sus ojos cuando sostuvo las llaves de esta casa nueva, ayer mismo, antes de que comenzara la invasión. Ese breve y fugaz momento de esperanza, ahora hecho añicos. David no dudó. Tomó las llaves del coche del gancho junto a la puerta, el metal frío y reconfortante en su palma. No podía quedarse de brazos cruzados. Ya no. No permitiría que su hija fuera menospreciada, humillada o quebrantada en un hogar que debía ser su santuario. Se subió al coche, cuyo motor rugió con un satisfactorio bramido. Salió de su entrada y giró hacia la carretera que llevaba directamente a Stanford. Tenía la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes y los nudillos blancos sobre el volante. No solo conducía para enfrentarse a ellos, conducía a la guerra. Conducía para luchar por la casa de Sara, sí,
Pero más que eso, conducía para luchar por la vida de Sara, por su futuro, por su dignidad. Lucharía sin importar el precio, sin importar las consecuencias. Había hecho una promesa, y David Miller siempre cumplía sus promesas. El puño de David golpeó con fuerza la sólida puerta de roble de Sara, y el sonido resonó en la tranquila calle. No esperó a que llamaran cortésmente. Exigió atención. Al cabo de un instante, la puerta se abrió de golpe, dejando ver a Victoria, con una sonrisa afilada y depredadora, destilando una falsa sorpresa. «Richard», dijo con voz melosa y arrastrada. «¡Qué sorpresa!». «Soy David», corrigió con voz ronca, apartándola antes de que pudiera bloquearle el paso. El salón, que ayer mismo estaba impecable y lleno de luz natural, ahora era un caos. Cajas de cartón yacían abiertas, con su contenido esparcido por el suelo de madera. Un tenue y rancio olor a humo de cigarrillo, totalmente ajeno a la casa, impregnaba el aire. Ethan estaba tumbado en el sofá nuevo, con los pies apoyados en la mesita de centro que David había elegido personalmente para Sara, el móvil en la mano, desplazándose distraídamente por la pantalla. Ni siquiera se molestó en levantar la vista. En un rincón, cerca del ventanal que antes había sido el lugar favorito de Sara, estaba ella misma. Sus ojos, muy abiertos por una mezcla de pánico y resignación, le suplicaban a David en silencio. La mirada de David recorrió la escena, captando la falta de respeto, la prepotencia. Se volvió hacia Victoria, con voz tranquila pero firme. «Tienes que irte», dijo, clavando sus ojos en los de ella. «Esta es la casa de Sara, no la tuya». Victoria soltó una risa fría y teatral mientras se golpeaba la barbilla con una uña perfectamente manicurada. «Ay, David, siempre tan dramático». Ethan finalmente levantó la vista, con una sonrisa burlona en los labios. «Tranquilízate, viejo», murmuró, haciendo un gesto de desdén con la mano. «Hagan las maletas», continuó David, ignorando a Ethan y centrando su atención únicamente en Victoria. «Los dos, y salgan antes de que acabe el día». Victoria entrecerró los ojos, y un destello de genuina malicia reemplazó la fingida diversión. «¿Y quién nos va a obligar? ¿Tú?», desafió, alzando un poco la voz. En ese preciso instante, Ethan se levantó lentamente del sofá. Se acercó a una de las cajas y rebuscó en ella, hasta que finalmente sacó una pila de papeles. «En realidad», comenzó, con una sonrisa de suficiencia mientras los sostenía en alto, «aquí dice que nos quedamos. Legalmente». A David se le heló la sangre. Sus ojos se clavaron en los documentos que Ethan sostenía. Parecían oficiales, repletos de jerga legal, y pudo distinguir las palabras «transferencia de propiedad». Se le hizo un nudo en la garganta. «¿Qué es eso?», preguntó, a punto de perder la calma que había mantenido. Victoria dio un paso al frente, recuperando la sonrisa, esta vez incluso más radiante. «Nuestro derecho, David. Nuestro derecho legal sobre la propiedad. Pensabas que nos íbamos a deshacer de este terreno privilegiado después de que tan generosamente nos lo regalaras, ¿verdad?». Ethan soltó una risita, un sonido bajo y satisfecho, y su sonrisa se ensanchó. David le arrebató los papeles a Ethan de la mano, con los dedos temblando de furia contenida. Los escaneó, aplicando su formación jurídica de sus días en el mundo de los negocios. El lenguaje, el formato, algo no cuadraba. El sello del notario parecía de aficionado. Las firmas, burdas imitaciones. Acababa de finalizar el actual hecho ayer. Esto fue una falsificación obvia y descarada. «Son falsas», declaró David, rompiendo con su voz el ambiente de autosuficiencia. «No puedes entrar en su casa falsificando nada». La risa de Ethan fue forzada, un poco demasiado fuerte, y miró nerviosamente a Victoria. «Díselo a un juez, viejo», espetó con desdén, hinchando el pecho. «Tenemos nuestros derechos». La mirada de David se dirigió involuntariamente a Sara, quien ahora se aferraba a sus brazos, pálida, con los ojos suplicándole que no empeorara las cosas. Recordó la alegría desbordante en sus ojos cuando entró por primera vez en esas habitaciones vacías, imaginando su vida allí, sus sueños. Ahora, esas mismas habitaciones le parecían una jaula dorada, atrapándola en una pesadilla. Dobló los documentos falsificados con pulcritud, con manos sorprendentemente firmes. Miró de Ethan a Victoria, con la mirada fija.
No son bienvenidos aquí, dijo David, con voz baja pero firme, cargada del peso de una promesa inquebrantable. Y lo demostraré. Se giró, con los papeles falsificados apretados en la mano, y caminó hacia la puerta. Al abrirla, Victoria aplaudió lentamente, con sarcasmo, y sus ojos brillaron con desprecio. «¡Que no te dé la puerta al salir, David!», le gritó. David la ignoró, salió, y cerró la puerta de golpe tras de sí. El estruendo resonante puso fin a su promesa silenciosa. Esto estaba lejos de haber terminado. Si esta historia te resulta tan increíble como a mí al vivirla, entonces sabes que esto es solo el comienzo. Hay mucho más por venir, así que no te lo pierdas. Dale me gusta a este video, compártelo con quien necesite una historia de justicia y suscríbete para no perderte lo que viene. Apenas David llegó a su tranquila cabaña, con los documentos falsificados aún apretados en la mano, cuando su teléfono vibró. Era Victoria. Contestó, sintiendo una gélida calma. Su voz, cortante y tajante, resonó en el altavoz. «Escúchame bien, David. Si sigues insistiendo, te hundiré en los tribunales. Tenemos nuestros derechos, y te arrepentirás de haberte entrometido». Apartó el teléfono de la oreja un instante, y luego lo volvió a acercar con un tono sorprendentemente tranquilo. «Tus derechos se basan en documentos falsificados, Victoria. Ayer mismo finalicé la escritura auténtica. No tienes ningún argumento válido». Entonces, la voz engreída de Ethan se escuchó, claramente en altavoz con su madre. «Ríndete, viejo. No vas a ganar. Tenemos este lugar bajo control». David simplemente colgó. No tenía sentido discutir con ellos. Su descarada confianza se basaba en una sarta de mentiras, y él las desenmascararía todas. Justo cuando iba a colgar, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sara. Se le encogió el corazón. Contestó, y su voz, débil y quebrada, susurró. «Papá, ¿puedes venir a buscarme?» No hizo preguntas, no dudó. En cuestión de minutos, ya estaba en su coche, conduciendo a toda velocidad de vuelta a Stamford. La encontró en el porche de su casa, sentada en los fríos escalones, con una sola bolsa de lona a sus pies. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados, y los hombros caídos. Parecía una refugiada, expulsada de su propio hogar. La escena encendió una nueva oleada de furia en el pecho de David, pero la reprimió, concentrándose en su hija. La ayudó a subir a su coche. Sus movimientos eran lentos y cansados. De vuelta en su cabaña, la acomodó en el sofá junto al crepitante fuego, cuyo cálido resplandor se reflejaba en sus ojos llenos de lágrimas. Le preparó una taza de té de manzanilla, cuyo reconfortante aroma inundó la acogedora habitación. Se sentó a su lado, simplemente tomándole la mano, acariciándole el pelo y dejándola llorar. «Lo siento mucho, papá», murmuró, con la voz cargada de culpa. «Me diste esta hermosa casa, un nuevo comienzo, y yo dejé que lo arruinaran». David la abrazó con fuerza, con el corazón encogido. «No, cariño, tú no has estropeado nada. Lo han hecho ellos. Y vamos a arreglarlo. Te lo prometo». Mientras la sostenía en brazos, sintió un destello de la antigua Sara, la niña fuerte y resiliente que él conocía. Recordó cuando tenía 9 años y se enfrentó a un niño que le doblaba el tamaño y que estaba acosando a otro más pequeño en el patio de recreo. Había sido valiente. Su pequeño cuerpo irradiaba una justa indignación. Esa fuerza seguía ahí, enterrada bajo capas de miedo y dolor. Tenía que ayudarla a encontrarla de nuevo. Tras un largo rato, Sara se apartó, secándose las lágrimas. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, contemplando el bosque familiar y reconfortante que se extendía tras su cabaña. Sus ojos aún estaban hinchados, pero un destello de lucidez, de resolución, había comenzado a reemplazar el miedo. Se volvió hacia él, con voz suave pero firme. «¿Qué hacemos ahora, papá?» David se levantó, se acercó a ella y le puso las manos suavemente sobre los hombros. Su mirada se encontró con la de ella, firme e inquebrantable. «Luchamos, Sara. Luchamos por lo que es tuyo. No van a quitarte tu casa. No van a pisotearte». Mientras hablaba, lo vio. Una pequeña chispa en lo profundo de sus ojos. Un destello de esperanza. Un reflejo de su fuerza olvidada. No era el fulgor completo de su antiguo espíritu, pero era suficiente.
Era un comienzo. «Conozco a una abogada», reveló David con voz firme. «Se llama Laura Davis. Es inteligente, tenaz, y se especializa en derecho inmobiliario. La llamaré mañana a primera hora». Conocía a Laura desde hacía años, pues había trabajado con su bufete en algunos de sus proyectos de ingeniería. Era formidable, justo lo que necesitaban. Sara frunció ligeramente el ceño. «¿Y si se defienden, papá?» Victoria sonaba tan segura de sí misma. «Lo harán», respondió David con un gesto sombrío. «Sin duda lo harán. Pero nosotros también. Y lo haremos con la ley de nuestro lado, no con falsificaciones baratas ni bravuconadas». Cogió el teléfono y buscó entre sus contactos hasta encontrar el número de Laura Davis. Era tarde, pero decidió dejarle un mensaje de voz, explicando la urgente situación con datos claros y concisos. Mientras hablaba por teléfono, detallando los documentos falsificados, la ocupación ilegal y la angustia de Sara, un sentido de propósito se afianzó en su interior. Se sentía preparado, preparado para afrontar la batalla, preparado para proteger a su hija, preparado para forjar su incierto futuro, paso a paso. A la mañana siguiente, David estaba sentado frente a Laura Davis en su elegante y minimalista oficina en el centro de Stanford. La luz del sol entraba a raudales por el gran ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, un marcado contraste con la seriedad de su conversación. Laura, perspicaz e impecablemente vestida, ya había revisado los documentos falsificados que David le había proporcionado. «Estos son claramente falsos, David», confirmó con voz firme y profesional. «El sello del notario es una mala imitación y las firmas son de aficionado. Sin embargo», hizo una pausa con la mirada fija, «decir simplemente que son falsos no bastará. Necesitamos pruebas contundentes, pruebas forenses y algo más para obligarlos a ceder». Se recostó en su silla, con expresión pensativa. «¿Mi consejo? Atacamos por dos frentes. Presentamos una moción para impugnar estos documentos fraudulentos ante el tribunal, solicitando una investigación exhaustiva. Y, simultáneamente, contratamos a un detective privado para que indague en la vida de Ethan y Victoria. Busca secretos inconfesables, David. Todo el mundo los tiene, sobre todo quienes actúan con tanta seguridad e intachabilidad». David sintió un renovado impulso. Era una batalla que conocía bien. Recordaba cómo reconstruyó su empresa de ingeniería tras la traición de su antiguo socio, enfrentándose a los escépticos y superando a sus rivales con una determinación silenciosa y una planificación estratégica. Le parecía similar, una prueba de voluntad e inteligencia contra la arrogancia y el engaño. Estaba seguro de que podría vencer a Ethan y Victoria. Laura deslizó una tarjeta de visita sobre el escritorio pulido. «Se llama Greg Stone. Es un antiguo detective de policía, ahora agente privado. He trabajado con él antes. Es un perro de presa cuando sigue un rastro». «Gracias, Laura», dijo David, tomando la tarjeta. Sintió un alivio, una mayor determinación. Era una acción concreta, un camino a seguir. Más tarde ese día, David llamó a Sara, que se estaba quedando con él en la cabaña. «Laura se está encargando, cariño», le dijo, usando un apodo que ella le había puesto a la abogada años atrás cuando hablaban de posibles batallas legales. Quería tranquilizarla sin revelarle todavía los detalles más escabrosos. «Está preparando un plan. Intenta relajarte». Laura había detallado meticulosamente su estrategia. El equipo legal prepararía la moción para impugnar la transferencia fraudulenta de la propiedad, dando inicio al proceso judicial oficial. Paralelamente, Greg Stone trabajaría encubierto, recabando información que pudiera darles ventaja fuera de los tribunales. 2 días después, David se encontró con Greg Stone en Stanford Park. Caía una lluvia ligera pero persistente que empapaba las hojas y hacía que el sendero estuviera resbaladizo. Greg, un hombre corpulento de mirada penetrante y con una barba incipiente, estaba de pie bajo un gran roble, con una expresión tan estoica como la corteza antigua del árbol. No perdió el tiempo con cortesías. «Tengo algo para usted, señor Miller», dijo Greg con voz ronca mientras le extendía un sobre grande y sellado. «Victoria no es tan pura como cree». David tomó el sobre, rozando con los dedos el papel húmedo. Lo abrió de un tirón y sacó un fajo de fotografías brillantes. Sus ojos se abrieron de par en par. Las primeras fotos mostraban a Victoria, no con su habitual atuendo impecable y cuidadosamente elegido,
sino con un aspecto sorprendentemente relajado, casi eufórico. Y no estaba sola. Estaba con otro hombre, cuyo brazo se entrelazaba casualmente con el de ella, y ambos reían a carcajadas. Las siguientes fotos los retrataban en diversos escenarios: un café acogedor, un banco apartado en un parque, la salida de un hotel bastante discreto. Las fechas y las horas estaban meticulosamente anotadas en el reverso de cada fotografía. «La seguí», explicó Greg en voz baja. «Se reúne con él todos los martes, siempre la misma rutina. Parece que lleva haciéndolo desde hace tiempo». David volvió a mirar las fotografías, con una sombría satisfacción que lo invadió. Esta era la debilidad de Victoria, la grieta en su armadura, el esqueleto que sin duda no quería que saliera a la luz. Su imagen, su cuidadosamente construida personalidad de matriarca virtuosa e intachable, era una farsa. Esto no era solo suciedad, era un arma poderosa. Guardó el sobre en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo su peso contra el pecho. No lo usaría a la ligera. Esperaría, eligiendo el momento preciso, la oportunidad perfecta para usar ese secreto, para volver la hipocresía de Victoria en su contra. No se trataba de venganza, no del todo. Se trataba de justicia para Sara, de recuperar lo que le pertenecía por derecho. Justo cuando David salía del parque, sonó su teléfono. Era Sara otra vez, con la voz aún cargada de ansiedad. «¿Alguna novedad, papá? ¿Pasa algo?» «Las cosas avanzan, cariño», respondió con un tono ligero y deliberadamente vago. Sabía que ella necesitaba que la tranquilizaran, pero también sabía que revelarle demasiado pronto solo aumentaría su ansiedad. «Confía en mí. Estamos avanzando. Te informaré en cuanto tenga algo concreto». Sabía que le pedía paciencia, que soportara la incertidumbre, pero también sabía que lo que estaba por venir valdría la pena la espera. El sol estaba en lo alto cuando David y Sara regresaron a la casa de Stanford. Esta vez, Sara caminó a su lado, con la cabeza más erguida que en días, y una serena determinación reflejada en su rostro. David no llamó. Golpeó la puerta con fuerza, un golpe seco y resonante que retumbó en el tranquilo vecindario. La puerta se abrió de golpe, y apareció Victoria con una sonrisa de suficiencia y autosatisfacción que ya se dibujaba en sus labios. Sin embargo, ésta se desvaneció al cruzarse sus miradas con las de David. Su expresión era una máscara de gélida determinación, cuidadosamente controlada, que no dejaba lugar a sus burlas habituales. «Tienes 10 minutos para irte», declaró David, rompiendo el silencio con su voz, mientras pasaba junto a ella hacia la sala de estar, familiar pero ahora deslucida. El aire aún conservaba el rancio olor a humo y abandono. Ethan, que estaba tumbado en el sofá mirando el móvil, levantó la vista con fastidio. «¿De qué va esto, viejo?», preguntó con su habitual tono condescendiente. David no se dignó a responder directamente a la pregunta. En lugar de eso, se acercó a la mesa de centro, justo frente a Ethan, y arrojó con displicencia el sobre sellado sobre ella. La solapa, ya algo suelta, cedió, y una de las fotografías brillantes de Victoria con el otro hombre se deslizó hacia afuera, quedando boca arriba. Los ojos de Victoria se clavaron al instante en la imagen. Su rostro, generalmente tan sereno, palideció, tornándose de un blanco cadavérico. Se le desencajó la mandíbula. ¿De dónde sacaste eso?», susurró con voz apenas audible, teñida de un terror crudo e innegable. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por un pánico puro e incontrolable. La voz de David era baja y amenazante. «Victoria, todo esto se va a publicar en Internet. Todas y cada una de las fotos, las fechas exactas, los lugares, toda la sórdida historia estará por todas partes. A menos que tú y Ethan abandonen esta casa, para siempre, ahora mismo». En ese instante, Sara dio un paso al frente, con voz firme, ya no un susurro tímido. «Esta es mi casa. No perteneces aquí, ninguno de los dos». Su mirada, fija e inquebrantable, se encontró con los ojos sorprendidos de Ethan. Ethan, sorprendido por el repentino terror de su madre y la recién descubierta valentía de Sara, soltó una risa nerviosa e incrédula. Intentó recobrar la compostura, levantándose del sofá. «Estás fanfarroneando, viejo. Tenemos documentos legales. No puedes echarnos así como así», señaló con vehemencia los papeles falsificados que le había mostrado a David antes.
David simplemente sacó su teléfono, con el pulgar suspendido sobre el teclado. «La policía ya viene, Ethan», faroleó, con voz firme y sin titubear. «La falsificación es un delito grave. También lo es el acoso y burlarse de la casa ajena. Seguro que estarán muy interesados en tus documentos legales». La compostura que Victoria había construido con tanto esmero finalmente se derrumbó. «¡No te atreverías!», gritó, con la voz temblorosa por la histeria apenas contenida. Sus ojos se movieron rápidamente de David a Sara y luego volvieron a la incriminatoria fotografía sobre la mesa. La imagen de su vida clandestina, expuesta y utilizada como arma, era claramente demasiado para ella. «Tú elegiste esto, Victoria», le recordó David, con voz aún tranquila, pero con un trasfondo firme. «Tú y tu hijo. Te doy una oportunidad para que te marches en paz, y esto queda entre nosotros. De lo contrario, te prometo que perderás mucho más que esta casa». La mirada de Victoria se posó de nuevo en la foto, luego en Sara, que permanecía erguida e inflexible. Cuando Victoria intentó desesperadamente arrebatarle la foto, Sara, con una velocidad que David no había visto en años, la tomó, sujetándola como un escudo. «Basta de mentiras», dijo Sara con voz clara y firme. El rostro de Ethan estaba rojo como un tomate, una mezcla de rabia y miedo, pero Victoria temblaba. La formidable matriarca había desaparecido, reemplazada por una mujer desesperada. «Por favor, David», suplicó con la voz quebrada. «Por favor, no hagas esto. Iremos. Solo, no lo hagas». David miró su reloj, un movimiento lento y deliberado. «Tienes 5 minutos. Recoge tus cosas y vete. Y no te lleves nada que no sea tuyo». Ethan soltó una retahíla de maldiciones y pateó una caja de cartón cercana con un gruñido furioso. Pero él sabía, y Victoria también, que su juego había terminado. Victoria, aún pálida y conmocionada, comenzó a recoger frenéticamente sus pertenencias esparcidas, con las manos temblorosas. Ethan, con el ceño fruncido, empezó a hacer lo mismo a regañadientes. Sara se irguió junto a David, con los hombros hacia atrás y los ojos brillantes de una fuerza renovada que David no había visto en mucho tiempo. La mujer destrozada que había traído a casa hacía unos días ya no estaba. En su lugar había vuelto la hija fuerte que siempre supo que era. Mientras Victoria y Ethan, con el rostro marcado por la derrota, salían arrastrando los pies por la puerta principal, cargados con sus maletas hechas a toda prisa, Sara los detuvo. Su voz, clara y resonante, rompió la tensión. «Nunca más me controlaréis», declaró, con los ojos llameando con una furia independiente. Salieron tambaleándose al césped, y antes incluso de salir de la propiedad, el chillido agudo de Victoria desgarró el aire. «Todo esto es culpa tuya, Ethan. Tus estúpidos planes». David y Sara intercambiaron una mirada, comprendiéndose mutuamente. Habían ganado esta batalla, sin duda alguna. La pelea no había terminado, pero la casa de Sara, por fin era suya de nuevo. «Esto es culpa tuya, Ethan. Lo arruinaste todo». El chillido desgarrador de Victoria resonó en la casa, ahora en silencio. Un estallido crudo e incontrolable, nacido del miedo y la humillación. Ethan, con el rostro contorsionado por una rabia impotente, salió furioso, arrastrando una pesada caja. Le lanzó una réplica furiosa a su madre, palabras que se perdieron en un gruñido ininteligible. Sara permaneció firme junto a David, con la mirada fija en el espectáculo que se desarrollaba. El miedo que había nublado sus ojos durante tanto tiempo se había desvanecido, reemplazado por una tranquila y decidida resolución. Los vecinos, atraídos por el alboroto, espiaban desde detrás de sus cortinas y desde sus porches, emitiendo un murmullo silencioso de curiosidad y, según intuyó David, de apoyo implícito. Mientras Ethan forcejeaba con otra caja, Sara se dirigió a él directamente, su voz interrumpiendo sus gruñidos de enfado. «Esta es mi casa, Ethan», afirmó con tono firme e inquebrantable. «Y no tienes intención de quitármela». Victoria salió tambaleándose al porche, con el rostro aún pálido y la compostura completamente destrozada. Observó a los vecinos que se reunían, y su voz temblorosa denotaba una súplica desesperada por recuperar la normalidad. «Sara, por favor, no montemos un escándalo. Podemos hablar de esto después». «Sí», dijo Sara con voz cortante,
traspasando la fachada de Victoria. Y se acabó. Victoria echó la cabeza hacia atrás bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, antes de volverse hacia Ethan, lanzando una nueva diatriba. Ethan, harto de que su madre lo culpara, lanzó un grito de frustración y se zafó bruscamente del agarre de ella. Arrojó una lámpara arrugada y de aspecto barato al maletero de su todoterreno, cuyo metal resonó contra las demás cajas apiladas sin orden ni concierto. David observaba a Sarah, con un profundo orgullo que le oprimía el pecho. Su Samti, imperio, como Victoria había llamado con desdén su vida, se estaba desmoronando, sí, pero era el de Victoria y Ethan, no el de Sarah. Estaba recuperando lo suyo. La señora Jones, vecina de David, que había estado observando desde su porche, le dirigió una mirada y murmuró, lo suficientemente alto para que él la oyera. ¡Qué alivio! Él le dedicó un leve gesto de agradecimiento con la cabeza. Finalmente, con un chirrido de neumáticos y una nube de humo, Ethan y Victoria arrancaron a toda velocidad, dejando tras de sí un silencio repentino, casi inquietante. La calle recuperó su ritmo vespertino habitual, y los vecinos fueron entrando poco a poco en sus casas. Sarah estaba de pie en su porche, aferrada a las llaves de casa, cuyo metal brillaba bajo el sol. Ya no eran un símbolo de esperanza teñida de miedo, sino una representación tangible de su renovada fuerza, de su victoria ganada con tanto esfuerzo. «Se han ido», dijo con voz suave, pero impregnada de una certeza innegable. Un profundo suspiro escapó de sus labios, como si lo hubiera estado conteniendo durante semanas. Un mes después, la casa relucía. Las paredes blancas, recién pintadas, habían borrado las tenues manchas y marcas que quedaban. Unas cortinas nuevas y vaporosas ondeaban suavemente con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. En el jardín, Sarah reía, con las manos manchadas de tierra fértil, mientras plantaba con cuidado un rosal trepador junto al porche, tal como lo había soñado. Los papeles del divorcio se habían firmado hacía una semana. Un proceso rápido y sin complicaciones facilitado por Laura Davis, quien se aseguró de que Ethan no recibiera nada más allá de sus pertenencias personales y ningún derecho sobre la casa. Legalmente, la casa era de Sarah, indiscutiblemente suya. El señor Henderson, un amable vecino anciano, llegó a su porche con una tarta de manzana casera y una cálida sonrisa. «Bienvenida al barrio, Sarah», dijo con voz sincera. «Esta vez sí como es debido». Sarah lo abrazó, con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose verdaderamente acogida en su comunidad. Dentro, la casa se sentía como un hogar. Sarah colocó fotos entrañables en la repisa de la chimenea, imágenes de recuerdos felices. Sus bocetos de infancia de casas con grandes ventanales y extensos jardines, cuidadosamente conservados por David, ahora estaban enmarcados y colgados en las paredes recién pintadas, un testimonio de sueños hechos realidad. Encontró a David en la cocina, preparándoles a ambos una taza de té. «Papá», dijo con la voz quebrada por la emoción, «no habría podido hacerlo sin ti». Se giró y la abrazó con fuerza. «Eres más fuerte de lo que crees, cariño», susurró, dándole unas palmaditas en la espalda. Sarah se apartó, con un nuevo brillo en los ojos. «Lo prometo», dijo con voz clara y resonante. «Voy a ser más fuerte. No voy a permitir que nadie vuelva a menospreciarme». Se sentaron en el porche mientras el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. La casa resplandecía con una luz suave y cálida, irradiando paz y una sensación de pertenencia. «Este es mi hogar», dijo Sarah con voz suave pero segura, una declaración de profunda satisfacción. David asintió, con un nudo en la garganta por la emoción. Metió la mano en el bolsillo y tocó las llaves de casa, que aún llevaba consigo, un recordatorio constante de su promesa, ahora bellamente, irrevocablemente cumplida.